Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que hayan tenido un lindo día. Hoy ya es nuestro último encuentro, y para el día de hoy, em, la actividad propuesta es hacer análisis de casos de todo lo que pudimos em, ver en estos 9 días. Les tengo algunos propuestos, hay otros que no hemos terminado de socializar. Entonces, si quieren, primero miramos estos nuevos que tenemos propuestos para el día de hoy. Bueno, la idea es dejar claros o claras las señales de alerta de los casos. ¿Cómo llevarías a cabo la estrategia de intervención de observar, em, escuchar y conectar, o hablar, escuchar y jugar con los niños, o eh, eh, observar, escuchar y proteger si es adulto mayor? Mm, Posibles dificultades que tengan en la contención del caso, o los errores más comunes que se puedan llevar a cabo en ese proceso de contención, y qué recomendaciones de seguimiento o si derivarían, le harían a la persona. Demos un momentito de espacio para las personas que no han ingresado. Porfa, me avisan si escuchan bien, si están viendo la pantalla. Ay, super Nati, ya te leo. O si quieres conversar un rato, te puedo abrir el micrófono sin lío. Mm, Respecto a los adultos, ujú, sí, tienes toda la razón, Nati. Lo más em, productivo en el acompañamiento de un adulto mayor es, evidentemente, conocerlo y darle esa parte de calma, sea a partir de lo espiritual, a partir de lo creativo, a partir de lo que, con lo que él se sienta identificado. Nada, listo, Nati, no te preocupes. Pero sí, hablamos bastante de los abuelitos ayer.
Bueno, al ver que somos pocos, creo que todos podríamos estar en una sala para que puedan activar el micrófono y así resolver los casitos. Mm. Listo. Espero hayan disfrutado del espaciecito de descanso, que hayan tomado algo rico y hayan estirado para que conversemos mm, de cada puntico que, que tenemos expresos en el costado izquierdo, ¿sí? Qué señales de alerta, eh, la estrategia del observar, escuchar y conectar, el de escuchar, hablar y jugar para los niños, eh, escu- observar, escuchar, conectar y proteger para el adulto mayor. ¿Qué posibles dificultades se pueden ver en cada caso? Errores comunes que pueda cometer la misma persona, el mismo afectado o la persona que vaya a prestar el PAP o la contención y qué recomendaciones se harían o si derivaríamos. Cuéntenme qué hablaron, quién quiere, quién quiere aportar algo. Nati, que ya podemos poner porque hubo personitas que no se integraron a la sala como tal y quedaron en la sala general. Entonces no escucharon nada de lo que se habló en la sala en particular. Entonces, que hablemos un poco de cada punto propuesto, del caso que quieran, ojalá sean los tres, para que los que no estuvieron puedan mm, socializar también desde su punto de vista y escucharles a ustedes. O si realizaron algún documento con las respuestas.
No te preocupes, si quieres hablar, me dices que quieres saber, que quieres la palabra y te doy la palabra. Te abro el micrófono, vas a escribir. Listo, entonces primero va Nati y después va Margarita Ayala. Listo. Dale, Nati. Y ahora sí, no sé si se escucha. Sí, súper bien. Perfecto. En, en resumen y hablando muy rápido, el caso de Valeria, finalmente estábamos hablando que eh, las señales de alerta ya serían el tema de que tiene expresividad de inutilidad, que obviamente es un pensamiento por el que ya pasó las barreras de tratar de contrariar ese pensamiento con anterioridad y siempre había algo que la refutaba desde la parte del ciberacoso. Y también alerta sería que ya no quiere ir al colegio. Ujú, Entonces aquí lo ideal sería eh, retirarla del espacio que le genera esta angustia y posiblemente depresión a Valeria y preocuparse también para que no asista tampoco a un lugar donde puedan haber conocidos de las personas que le realizaban ciberacoso o algo por el estilo. Como decía la compañera cuando estábamos viendo el caso, lo- los errores más comunes ya serían tratar de contrariar lo que ella dice de sí misma de buenas a primeras, porque primero habría que adentrarse en el caso. Y lo ideal sería un acompañamiento, tratar de demostrarle que se va a hacer lo posible por cuidarla, protegerla y idealmente que reciba un tratamiento psicológico. Con respecto al caso 2, las señales de alerta de Sofía ya sería esta angustia, esta ansiedad por separación, el trastorno de adaptación, esta respuesta natural que tiene a, a su corta edad de 8 años en el que ya vivió por una situación bastante angustiante. ujú, Em, Aquí lo ideal sería ofrecerle el espacio seguro de tranquilidad donde ella vea que está en un lugar a salvo. Y ujú, también lo ideal sería escuchar a la madre y atender a la madre porque obviamente si la niña pasó por esa angustia, la madre también tuvo que haber pasado por algún proceso psicológico importante porque obviamente la madre ya tenía también más integrado el significado de lo que estaba sucediendo. La niña simplemente eh, pasó por el trauma de que la sacaron de su hogar, que se vio seguramente en peligro, sintió el miedo del adulto responsable, eh, está en un lugar que no conoce, etcétera, etcétera. Entonces lo ideal ahí sería que tanto la niña como la madre tengan atención psicológica, obviamente seguimiento, resguardo, y los errores más típicos serían que intentar que la niña hable, intentar que la niña eh, recuerde esta situación no por voluntad propia, o que intenten separarla de la madre. ujú, Y con el caso de don Javier, em, se está hablando de que este evento traumático también de perder a la compañera de toda su vida, igual pudo haber influido no solamente en lo psicológico, sino que también en lo físico, por todo lo que implica esta liberación de cortisol, el estrés, la ansiedad, el miedo, la pena, etcétera, etcétera. Y por ende lo ideal sería que haya un acompañamiento constante, activo, derivación psicológica, también que ingrese a un taller
con otros adultos mayores. Ahí también los compañeros estaban recomendando que en muchos casos ayuda, o en la mayoría de los casos ayudaría una mascota que les genera como rutinas sanas, un Súper. acompañamiento, Ujú, influye con la oxitocina. Y los errores más comunes serían, ah, pero no estés triste tanto tiempo, está en un lugar mejor, ya pasó, ya se te va a pasar la pena. O ujú, en algunos casos más extremos, no se va a conseguir nueva pareja. No, caballero, deje que viva su duelo. ujú. En muy resumidas palabras. Súper Nati. No, muy bien. Me gusta mucho la propuesta que se hace con Javier, ¿cierto que es Javier? Sí, con Javier, pues porque yo no sé si ustedes han visto y se han dado cuenta que las personas que más recogen animalitos callejeros son los ancianos. Mm, entonces, porque sienten que hay una compañía importante, además porque el gatico, el perrito, hasta los pajaritos demuestran como tal su cariño hacia su cuidador. Entonces, me gusta que hayan pensado en en esa propuesta. Con el caso de Sofía, mm, ahí es importante que el contacto sea con la mamá. Recuerden que cuando hablábamos de los chiquitines, eh, de la manera en cómo tú te relaciones siendo papá o mamá con el adulto externo, sea con nosotros como intervinientes o con un amigo que se encuentran, si mamá o papá tienen confianza en en esa otra persona, pues va a ser mucho más fácil que el niño confíe en nosotros y ya poder brindar ese primer auxilio o ese acompañamiento emocional. Pero por ende, al ver que Sofía no quiere conversar, evidentemente no quiere separarse de su mamá, no se debe obligar a que se separe de su mamá, pues es su sitio seguro. Es ir tomando confianza entre mamá e hija, ¿cierto? Y también recuerden que cuando se hace un acompañamiento con menor de edad, siempre debe estar eh, el adulto de apoyo con ustedes. Y con respecto al adulto mayor, justamente hoy día Ujú, estaba viendo el síndrome de Noé, que es cuando las ujú. personas Sí, el síndrome demasiados de animales Noé. que al punto que ya llegan a ser negligentes. Entonces, Sí, también es el... sí. Y se ve mucho, y por lo general son abuelitos solos, abuelitos solos. Me encanta el nombre, el síndrome de Noé. Muy bíblico. Listo. Nati, ¿algo más por añadir? No, al menos puse los casos como lo más resumido. Ujú. Y perdón si hablo rápido. Al menos yo encuentro que hablo lento. Me trabo mucho la lengua, pero puede que mi acento chileno se Pero note mucho hablaste por ahí. súper bien. Hablaste súper bien. Me voy a Dale, pues, mutear. Nati, gracias por participar. Margarita, Buenas noches. ¿Me hola, escuchan? hola. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Ah, bueno. Era que tenía contratiempos. Se me estaba descargando y buscando el cargador, pues qué pena con ustedes. No te preocupes. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el caso de doña Margarita que se colocó pues como anoche,
caso de doña Margarita, de Ujú, 78 años de edad, de sexo femenino, ujú, sin red de apoyo familiar, no tiene más datos, fue evacuada de su casa por una inundación, ¿cierto? ¿Qué le puede ujú, pasar a doña Margarita? Este evento desgastador deja una huella profunda en su bienestar emocional, desencadenándole ujú, un proceso de duelo complicado, sensación de impotencia y de shock inicial. Y, es, ujú, y experimenta un dolor seguido de un proceso prolongado de negación, de tristeza, de desesperanza, de enojo, miedo, apatía y una etapa de tristeza profunda con momentos de soledad y miedo. No ujú, tiene hijas, en el momento ha quedado sin techo, sin alimento. Y a esto le sumamos su edad. Está en un proceso envejeciente, sí, ¿cierto? De pronto con varias alteraciones físicas, mentales, emocionales, funcionales, entre otras, ¿cierto? ¿Qué pienso yo? Que en esos momentos que está atravesando doña Margarita, empieza a vivir momentos difíciles, económicos, en medio de este acontecimiento traumático, ¿sí? Entonces, lo que nosotros haríamos es el primer paso, brindarle un calor holístico y humanizado, ¿cierto? Dándole una calidad de vida digna, humana y satisfactoria. Y de sí, inmediato buscar redes de apoyo, porque detrás de todas esas complicaciones, como lo vuelvo y lo digo, está en un proceso de envejecimiento donde va a haber muchas complicaciones orgánicas, mentales, emocionales. Entonces, después de brindarle ese calor, esa protección, ese apoyo, inmediatamente buscar redes de apoyo a la señora, como por ejemplo, ¿cuáles esas redes de apoyo? Psicólogo, el ujú, médico, el psiquiatra, ¿sí? ujú, Un coordinador espiritual y ujú, llamar a la Alpujarra para que se le ujú, ayude a un techo, al bienestar del adulto mayor, que eso se lo localiza pues en la Alpujarra, ¿cierto? ujú, Para que esa protección social del adulto mayor le busque un albergue, llame al municipio a dónde ubicar al adulto mayor porque está en un proceso de vulnerabilidad, ¿sí? ujú, Entonces, después de que todo eso haya realizado, de brindarle ese calor humano, de buscar redes de apoyo, de instalarlo al abuelo, sí, dejar. Pero antes no, ¿sí? ujú, Estar ahí con él hasta que se le solucione todos estos problemas, porque tras de ellos, sobre todo como ya la persona, doña Margarita, ya está en un proceso envejeciente, se le va a sumar tantas cosas, no tiene familia, ahora está sin techo, entonces, ¿cómo puede reaccionar ella? Con alteraciones, como vuelvo y le digo, sí, con todas esas alteraciones y ese apego, porque ellos, a ese material hay un apego, ¿sí? Ellos buscan, como decían los compañeros, buscan una mascota, sí, para apoyarse en esa mascota y tienen ese apoyo en ellos. También van a tener ese apoyo en esa pérdida que acaba de tener doña Margarita, que es su casa. ¿Sí? Entonces, ese apego, por ahí yo encontré que una reflexioncita hermosa donde dice, si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros, y nos quedamos atados, pegados a ese sueño y a esa ilusión, nos quedamos ahí. ujú, El dolor crecerá sin parar.
y nuestra tristeza será nuestra compañera de ruta. Entonces, miren, por ejemplo, y eso es verdad, si nos apegamos a eso y no lo soltamos, quedamos ahí, en donde ya se forman alteraciones crónicas, ya cuando eso es ese duelo complicado, hasta puede volverse crónico, ya hay alteraciones psiquiátricas, ¿cierto? Hay Ujú, alteraciones absolutamente. mentales. Por ejemplo, Margot, una escritora en el 2003 describe el duelo como una experiencia global, tiene diferentes etapas que afectan a la persona en psicología emocional, mental, social, física, material y espiritual. La comprensión y las formas de afrontar esta pérdida está influenciada por el propio sentido de la existencia, ¿sí? De la religión, cultura y social. Miremos, por ejemplo, cuando se habla de los 7 pilares de resiliencia. Pues eso quise como compartir a los compañeros que ya después como el último día, ahora sí, pues porque ayer anoche estaba como desubicada, pensaba que era el último día de clase, ya era hoy el último día de clase, entonces quisiera pues compartir esos 7 pilares de la resiliencia. El primero sería una introspección, capacidad de reconocer lo que está pasando a su alrededor. Y es fundamental para comprender la situación y para adaptarse a ella. ¿Cierto? Que somos nosotros capaces de afrontar ese dolor, de afrontar ese sufrimiento y salir de ese tropiezo, salir de esa adversidad. El otro de los 7 pilares es la independencia, la capacidad de interacción, capacidad de iniciativa, creatividad, ideología personal y sentido de humor. ¿Sí? Son como que de pronto algo se nos queda y quedarnos pues como tener algo de presente en esto, en los pilares de la resiliencia. Cómo enfrentar ese sufrimiento, cómo enfrentar ese dolor, cómo enfrentar esa adversidad. ¿Sí? Cómo ayudarles cuando uno se enfrenta a las personas para acompañar, ayudar a afrontar ese dolor, ese sufrimiento y esa adversidad. Todos tenemos sufrimiento en la vida, todos tenemos pérdidas en la vida. Entonces, como que las sepamos llevar. ¿Aló? ¿Sí Sí, me te estamos escuchan? escuchando. Sí, súper Qué bien. pena. No te Bueno, preocupes. eso era lo que les quería compartir, compañeros. Eh, Fue Ah, un grupo muy hermoso. Comentamos muchas cositas. En tus ujú. conferencias pudimos aprender mucho. Muchas gracias por aportarnos todos esos conocimientos y te deseamos pues éxitos en tu vida cotidiana, en tu vida profesional. Y al grupo, un abracito y muchas gracias por haber compartido estos tiempos de clase. Muchas Ay, gracias. a ti, Margarita, por todas tus ponencias y consejitos y cositas que nos enseñaste también. No, ya Y a aprendimos todos. de todos. Profe, aprendimos de todos. Los unos Ujú, a los otros aprendimos. Uno conoce el del otro, el conocimiento del otro, y así es como aprendemos en la vida, adquirir ujú, conocimientos de los unos a los otros. Bueno, niña, absolutamente. bueno, grupo, muchas gracias a ti, profe. Que mi Dios nos bendiga siempre. Un Claro abracito. que sí. Un abracito, Marga. Bueno, Margarita toca el caso de Margarita, del que hablábamos ayer. De hecho, ya también lo puse en la pizarra para que lo tengamos en cuenta por si alguien tiene alguito que decir también de este caso, aparte de los otros tres que tenemos. O si tienen alguno de los casos que hemos trabajado a lo largo de estos días,
que les haya generado interrogantes, que les haya generado algo especial y quieran conversarlo, también lo pueden hacer, listo. No crean que solo es lo que tenemos aquí, sino que podemos hablar de lo que hemos visto. Si tienen dudas todavía de algo en particular, me lo hacen saber. Ya te doy la palabra, Miguel. Dale, Miguel. Y después Jennifer. Muy buenas noches a todas, todos. Bueno, como comentaba aquí en el chat, eh, a mí me gusta hablar más que todo de las cosas que vivencio, tanto de mi parte profesional y mi parte, pues, también personal, cuando sé que puede aportar algo, ¿no? De valorar a, Ujú, a todas estas situaciones. Y pues nada, mi abuelo ahora en el mes de agosto va a cumplir un año ya casi de fallecido. Em, para la familia, digamos, es algo nuevo porque en la familia no tenemos o no es costumbre de que se vayan familiares muy, pero muy Sanos. cercanos, muy cercanos. Ujú, Siempre son familiares de pronto lejanos, un amigo, un conocido, etcétera. Y digamos, obviamente la más afectada pues fue mi abuela en este sentido. ujú, Y ella, algo que estaba mencionando ahorita en cuanto a ese manejo del duelo, eh, digamos como a manera de estrategia, ella es una mujer de campo, está en la parte rural. Su vida pues han sido todo lo que es la agricultura, el sembrar, el tener animalitos, toda esa actividad de campo. Creo que ahorita hablaban de tener un perro, algo así, una compañía. ujú, Como que lo importante es que esta persona en su entorno, en el entorno que ella se encuentra, ella, digamos, ha sido una de sus herramientas sin ella darse cuenta y sin de pronto tal vez pensarlo conscientemente. Cada vez que se levanta en la mañana a cuidar las gallinas, a regar las plantas, toda esta situación la ha hecho que su duelo sea un poco más llevadero, ¿no? ujú. Mantenerse Casi- ocupada. Sí, exacto. Casi se comete un error y eso lo quería señalar dentro de la parte de los errores o ¿cómo se llaman? Ujú, Sí, errores más comunes. ujú, Y es que nosotros intentamos, en medio de ese duelo, recién a los días, tratar de traérnoslas a la ciudad. Y ella solamente vivía con mi abuelo y vivía con un tío. No vivía con más ujú, nadie. Pero mi tío tiene problemas de alcohol. ujú. Y es allí donde nosotros decíamos, creo que lo más sano es que por lo menos ella esté en la ciudad, esté acompañada de sus demás familiares, con nosotros acá, y pues ser su red de apoyo, ¿no? Estar Ella estaba, pendientes. ella estaba, sí, claro, ella estaba negada completamente a salir como decimos nosotros acá, de su rancho, de su finca, eh, porque allí encontraba un cierto refugio, un cierto consuelo al ella levantarse o mantener su mente ocupada, y más si eran tareas que hacía mi abuelo. Eh, Ella lo veía como una manera de en honor a él, de seguir amándolo, cuidar Ujú, de esos animales, mantener su vida ocupada en la finca, en la casa y todo eso. Y nosotros casi cometemos ese error de traérnosla para acá, que aún todavía persiste la idea, pero esperemos que sí, que ese duelo ya está un poco más elaborado. Profe, lo que queríamos hacer era porque veíamos el factor de riesgo de mi tío, del que tenía problemas ujú, con el alcohol. ¿Qué pasaba? Que él también estaba elaborando su duelo, pero usted sabe que una persona, digamos, no tiene la inteligencia emocional suficiente, la persona busca elaborar su duelo con lo primero que se le atraviese, así le haga daño, y en este caso, pues el alcohol. Eh,
esa era la manera de él de elaborar su duelo. Y es aquí donde yo digo, uno de los errores más comunes de nosotros es no ponernos en el otro lugar de la persona y creer que la persona va a vivir o va a superar el duelo a nuestra manera y como nosotros sabemos superarlo. La persona o las personas tienen distintas maneras de llevar su duelo. En este caso, mi tío, su desahogo pues era el alcohol, era el poner música a todo volumen, decía yo para acá, para mi adentro, para ahogar o ensordecer las emociones, eso no es más nada. Ujú, Mi abuela no, mi abuela lo que hacía era aislarse, se iba para su cuarto, se ponía a leer la Biblia, no sé qué, algo más introspectivo. Entonces, creo que uno también de los errores comunes que tenemos ahí es creer que nuestra experiencia siempre va a ser la que va a ayudar a superar también el duelo de las demás personas. Esa falta de empatía en el duelo creo que hace mucho daño, porque ujú, en vez de que nosotros creer que estamos, no, sé feliz, hay que disfrutar la vida, mira que no sé qué, sí, está bien, eso hace parte de seguir con la vida y todo eso, pero en el momento en el que está, pues creo que lo más pertinente es la empatía y no imponer nuestra creencia, esto me funciona a mí y te tiene que funcionar a ti. Esa falta de ujú. empatía hace demasiado daño y esa era una de las razones por la cual la queríamos sacar de allá y traerla. Digamos que ahí la estrategia que se manejó para sobrellevar todo esto, no quiero ya extenderme ya, que voy a finalizar, No es te preocupes. obviamente primero el acompañamiento, la escucha, la contención persona a persona con ella, la escucarla cada vez que necesite llorar, pues estar ahí cerca. Así no sean decir muchas palabras, pero por lo menos la compañía, ¿no? Em, digamos, la otra estrategia que veíamos era, digamos, las personas cercanas que estaban cerca de la casa de campo donde ella vivía, turnarse, ¿no? Turnarse en el cuidado de ella. Tal vez una Ujú, persona se duraba 15 días, el otro o la otra tía mía iba, se duraba otros 15 días y así se iban rotando en el mes, ¿no? Y así en el año, ujú, los cuidados y todo esto, porque sabemos que había una persona que representaba, digamos, un factor de riesgo y una amenaza, que era mi tío con sus hábitos del alcohol. Y por esa parte, pues ya se controlaba un poco más la situación a él, pues ver más personas ahí en casa, pues ya él se controlaba un poco más con el tema del alcohol y no era como que tan despilfarrador y tan llamativo con el asunto. ujú. Entonces, digamos, esa fue una de las partes de la vivencia que tuve en cuanto al el manejo de este duelo. Del vuelo. Lo tomé me llamó mucho la atención porque se asemejó mucho al caso de mi abuelo, ¿no? Entonces, Ujú. esa era mi experiencia y, digamos, las maneras como los factores de riesgo y las estrategias que se han manejado en estos momentos para seguir continuando, ¿no? Con este proceso del duelo. Sí, y continuar con ellas, Miguel, porque es muy importante no dejarlos solos tramitando ese duelo, pues porque derivado a eso genera depresión y ya de la depresión pasamos a una demencia o una demencia por Alzheimer y es muy, muy complicado. Yo creo que otra posible dificultad, otro error que podemos ejercer es dar por sentado que porque es una persona mayor y ha vivido ciertos duelos, entonces tiene experiencia viviendo duelos, ¿no? Es que ha tenido duelos peores que este, pues él ya sabía que el Mario estaba que se moría, ¿cierto? Y uno no sabe cuál de todos los duelos le ha dolido más eh, y en el egoísmo de nosotros, sin saber el otro qué está pensando, qué está sintiendo, pues hacemos esas aseveraciones frente al sentir del otro. Jenny,
Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Oli, Eh, bueno, pues con qué, profe, algo que sí me quedó como en la duda, digamos, cuando hay temas yo creo que todo lo anterior, pues ya todos los compañeritos lo han expresado, ya pues en muchos casos también pues los he expresado también, y pues en este caso en especial tengo una duda. Y es la siguiente, profe, cuando digamos hay violaciones, cuando hay abortos, y digamos en ese orden de ideas hay personas que digamos no denuncian nunca un abuso, ¿sí? O no lo quieren denunciar y ya han pasado muchos años y uno pues da ese apoyo, pero esa persona sigue muchas veces en estado depresivo. O cuando, por ejemplo, a una X compañera resulta y pasa que ella está embarazada y era de una niña. Supuestamente en la ecografía le decían que la niña venía mal, supuestamente, sí, pero como pues ujú, los médicos igual venía mal, o sea, venía con algún síndrome que iba a quedar después más, que no sé qué, pero pues en sí, pues como, o sea, yo siempre, yo pues siempre opto, yo pongo siempre la dudita en todo, ¿sí? Yo siempre, ujú. pues un médico a mí me dice, por ejemplo, esta persona no se va a curar, y lo digo un tema muy especial porque, por ejemplo, había un paciente, de pronto me salgo un poquito, hago énfasis a esto, ¿sí? Me salgo un poquito del tema, pero es que resulta que un amigo de un familiar, él tenía cáncer terminal, y a esto es a lo que yo voy. Él tenía cáncer terminal. Ya no, supuestamente tocaba ya no hacerle nada, él ya no había nada que hacerle, que pasara sus últimos días de vida en la casa, que ya no había absolutamente nada que hacer. Y, y resulta y pasa que lo llevaron para la casa y él fue donde un señor y se hizo un tratamiento naturista y el señor se curó de cáncer y el señor vive actualmente. Entonces, yo como enfermera he visto muchas órdenes médicas, he visto muchas cosas y pues yo siempre le pongo duda a ciertas cosas porque ahí es donde uno dice, la última palabra la tiene Dios, ¿sí? No la tiene un médico, no la tiene un cura, no la tiene un pastor, no la tiene nadie más que Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy y hago relativamente eso, que pues esta compañerita, eh, supuestamente el bebé venía mal, pero ella se llenó de miedos y de temores y ella abortó la niña de 5 meses, se la extrajeron. Mm, pero pues ella psicológicamente nunca ha querido, digamos, a personas expertas en el tema como psicólogos o algo así, no ha querido acudir para ello, porque pues, no sé, de pronto por temor a ser juzgada o rechazada, no sé. Pero entonces ella dice que no ha superado eso. En ese caso, pues bueno, ahí se brindaría acompañamiento como todos los temas. Pero ahí, ¿qué más de pronto se puede hacer? Porque es un tema bastante complejo y pues uno de pronto da una palabra de aliento, porque es un tema que uno a veces queda neutro, no sabe ni qué hablar. Eso por un lado. Las personas que son violadas, o niñas o personas o mujeres que son violadas, abusadas sexualmente, y de pronto esas personas por temor o rechazo no dicen nada. ¿Qué otra cosa puede hacer uno en ese caso? Tengo ahí una pequeña duda, aparte, digamos, de pronto escucharla, sí, uno trata de pues dar sus mejores consejos, pero a veces puede que los consejos de uno estén erróneamente mal. Entonces, no sé qué opina la profe que ahí, qué paso seguiría o qué Con el tengo ahí. primer caso, que es la chica que recurrió al aborto, pues es una decisión difícil, es una decisión muy personal también. Independientemente de que
sea por lo que haya sido la toma de esa decisión. A nivel emocional, una mujer cuando transita por ese duelo del aborto, mm, siempre va a estar la culpa. Pero si de pronto venía bien o no era tan grave o si me la mandó Dios era por algo, ¿cierto? De lo que piense cada persona. Mm, y si no quiere asistir a un acompañamiento profesional, pues también es decisión de ella. A no ser No, que lo que esté viviendo mm, le esté generando malestar en las otras dimensiones de su vida, en lo laboral, en lo sentimental, ok, en relación con su familia, en relación con sus amigos, ¿cierto? Entonces, sí, en ese proceso es seguirla escuchando con la misma empatía que has tenido y de pronto, no sé, invitarla a que le escriba a ese bebé, pidiéndole disculpas, dándole las gracias, ay, eh, que escoja una fecha que conmemore esa vida que en algún momento hizo parte de ella, porque tendrá que empezar a liberar también. Y de pronto haciendo estos ejercicios, considere el acompañamiento profesional, porque sabemos pues que si la persona no está dispuesta a comprometerse con un proceso de estos, pues no va a servir de absolutamente nada. Entonces, sí, es seguirla acompañando desde ese punto, hasta donde tú te sientas cómoda, hasta donde ella se sienta cómoda, y no es el hecho de ir a preguntarle, sino ella pone el tema, conversan y tú le sugieres, ven, ¿y por qué no le escribes una carta? ¿O por qué no pones una fecha conmemorativa, para celebrar esa vida que tuviste y no sé, honrarla de alguna manera, ¿cierto? Que esto, por ejemplo, puede disminuir un poco la culpa. sí. Y esto, pero, porque es que ella, profe, perdón, ella siente siempre, digamos, como ese cargo de conciencia, porque los familiares a ella le dijeron que no lo hiciera, que no esto, pero que no lo Ujú, hiciera, que porque esto y aquello. Pero ella hoy en día vive llena de dolor, eso fue de una pandemia, ella hoy en día pues, vive muy triste por eso, ella se llenó, o sea, vive como llena de esa culpa diaria, como si la conciencia sí, como si ella le remotiera ahora haber hecho eso, porque pues, es complicado, pues yo a ella le decía eso, pues mamita, usted no lo hizo eh, porque usted lo decidió, sino fue porque un médico, eso fue el diagnóstico médico que el doctor le dijo, que fue lo que en su momento eh, tomó la decisión en el momento que pues lo que estaba a su alcance, usted no lo hizo por tomar mal decisión, sino por evitar que de pronto más adelante, si ella de pronto venía con algún tipo de discapacidad o algo así, ujú, y que de pronto fuera un trauma y un sufrimiento para más adelante la bebé. Entonces, pues, ujú, ¿no? Seguir pidiéndole a Dios perdón y a ese angelito para que sea Dios quien perdone si de pronto desde su corazón fue de mala fe ujú. que lo hizo, pero yo sé que no fue así. Usted no acabó con la vida de esa bebé porque usted quisiera o interrumpir ese embarazo porque usted quisiera, sino fue porque un médico diagnosticó No, eso y pues fue lo que estaba, y evitar un dolor a futuro en esa personita que venía, por ejemplo. sí, y pues eso ha sido así.
y ya está ahí, pero entonces siempre ella tiene bastante culpabilidad, ha sido un poco complicado. Y sí, te voy a manifestar de pronto lo de la carta, le voy a sugerir y pues seguirle lo que tú dices, acompañándole hasta donde se vea lo más conveniente. Y respecto a la Ujú, violación, pues lo digo en temas de que el padrastro de una chica la violó cuando estaba sí, pequeña y ujú, ella creció en eso, pero nunca lo expresó, ni se lo dijo a nadie, ella se quedó callada ante eso. Y hoy en día tiene como muchos traumas a través de ello, pero entonces pues se le ha hecho acompañamiento y todo, pero ella dice que a una persona profesional no, que ella le da pena, que ella tiene vergüenza. Y yo le conté, yo le dije, pues mujer, no tiene por qué sentir pena de algo que te lastimaron fue a ti, no tú lastimaste a otra persona, ni estaba en sus manos, sino fue alguien alguien con una mente, perdóname la expresión, pero una mente retrógrada, ujú, daño a otra persona. Tú no tienes por qué sentir pena. Siéntate apenada o avergonzada el día que salga de ti tus acciones te condenen a ujú, ti misma. Pero si no fuiste tú la persona que heriste a otra persona, si no fueron a ti quien te dañaron y te hicieron daño, eres tú como persona que es una de dos o te hundes en esto o decides salir de esto. Yo sé que es un trauma y es complejo y es duro, pero la vida siempre nos va a poner barreras, dificultades, obstáculos y superarnos a nosotros mismos muchos, como decía un padre una vez, un psicólogo, muchos demonios dentro de uno mismo, porque a veces hemos pasado, yo creo que todos hemos pasado de alguna manera altibajos, unos grandes, otros pequeños, monstruos altos, monstruos medianos y pequeños y grandes, monstruos que a veces son hasta incluso personas de nuestra misma familia que con un comentario tan pequeño pueden dañar a otra persona. Y hay personas que con un medio comentario hasta te lo digo de tema muy personal y esto es para, digamos, para generalizar como todo y terminar con esto, no quitarte más tiempo, pero creería yo que hasta a veces tú sientes y haces un favor y esa otra persona, tú lo haces de buen corazón, pero esas otras personas no tienen el mismo corazón y deciden con una sola palabra hablar en contra tuya y hundirte. No le importa si te dejan sin trabajo, no les importa si tú eres de valores o si todo esto, pero la, la situación está en uno mismo si decide superarlo o decide seguir ahí, continuado, estancado. Decía una prima, entierra el pasado, que es entierra el pasado para que viva, pueda vivir el presente y el futuro, porque si no te estancarás ahí y quedarás ahí estancado siempre y seguirás viviendo con esos miedos y esos terrores, pero si decides salir de ahí, vas a ver cosas maravillosas más adelante. Y pues creería yo que para finalizar todo el tema ahí, lo mejor que uno puede hacer es siempre apoyar desde lo que uno más pueda, eh, tratar de no, de hacer la diferencia siempre. A mí siempre me dicen que yo soy como rara, pero pues la verdad, yo a veces me digo, pero rara en qué sentido, pues la verdad casi no soy de así de mucho ambiente, la verdad no soy de las que no tengo vicios de nada, porque no, y pues tampoco me presto tanto como para hablar mal de otra persona. Si me hagan daño a mí, trato de, o sea, uno de pronto comenta la situación que pasó, digamos, me pasó X ujú, ya cosa y con determinada persona, tampoco no ponerse uno a estarlo explorando con todo el mundo. Pero, por ejemplo, uno dice, me pasó esto con fulana de tal, ¿sí? Pero de ahí a ujú, ponerse uno a decir es que esta es esto y esto no, porque pues la verdad no soy de eso, la verdad, y cuando de verdad, digamos, sé las cosas de otra persona, prefiero a veces callar, no me quedo callada y de mí no sale ningún tipo de palabra de eso. Entonces yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es siempre servir con amor, con humildad y amor y vocación por lo que tú haces, para siempre estar atento ahí, no importa si esa otra persona te corresponde mal,
igual la que se daña a sí mismo es el que corresponde mal, no el que sirve con amor y con humildad, porque Dios ve lo que tú haces de corazón, Dios ve lo que Ujú. tú siembras con amor y siempre Dios te va a respaldar, así el otro de pronto por envidia o por egoísmo o por lo que sea, te va a ver como la piedra en el zapato, no importa, porque Dios ve su corazón y Él sí conoce lo bueno y lo malo de cada persona. Entonces yo creo que eh, todo lo que hagamos de buena fe, apoyando y haciendo, sirviendo al prójimo, siempre Dios lo va a recompensar. Gracias, profe, por todo, que el Señor Jesús la bendiga, le multiplique por todo. Gracias por su tiempo, por su dedicación a cada compañera, a cada compañero. Un Ujú. gracias, un Dios le bendiga por todo. Ojalá continuemos, ojalá este grupo no se cierre, que ojalá la corporación vuelva a dictarnos algún curso, que los que quieran volver a hacerlo sería magnífico. Y, profe, siempre una gratitud muy grande por todo lo aprendido, por todo lo enseñado. Gracias. Que Dios la bendiga donde quiera que vaya, en su vida cotidiana y en su vida laboral. Siempre éxitos y bendiciones infinitas y gracias por su paciencia, su dedicación y por tener la disponibilidad y el tiempo para enseñarnos. A ti, Jennifer, por tus aportes, por tus historias, creo que también nos ayudan mucho a tener visiones diferentes desde la enfermería, desde la espiritualidad, desde el acompañamiento, desde otros puntos que, por ejemplo, a nosotros se nos podrán escapar en nuestro día a día. Gloria, Buenas noches para todos. hola, hola. Hola, profe. Profe, bueno, ya que comentabas el tema de que si queríamos preguntar algún otro tema, pues digamos tiene relación, pero no Ujú. creo que no lo hemos tocado y es cómo abordamos, digamos, si se nos llegara a presentar en la cotidianidad, teniendo en cuenta que está ahí el tema del maltrato a las mujeres, digamos, ese tema que todos los días pasa en cualquier ámbito social y que puede pues pasar en la calle incluso, porque sí he vivido experiencias así que pues para mí como mujer son un poco frustrantes, ¿cierto? Entonces, hace poco, no sé, creo que unos 15 días, iba llegando a una cita médica y en una cancha que es cerca a los consultorios médicos había un chico muy joven, no sé, yo creo que esa era menor de edad, tratando horrible a una chica muy bonita y el chico con una pinta así pues de pocos amigos, y la estaba tratando horrible, la niña estaba con uniforme de colegio muy bonita, tiene una cara muy bonita, y ella tenía una posición corporal de sumisa, es decir, tenía los hombros y la cabeza abajo, estaba roja, se veía que estaba llorando, y él le estaba diciendo groserías horribles y se quitó incluso la gorra y la lanzó al piso y le manoteaba. Yo dije, le voy a pegar. Entonces, yo lo que hice fue quedarme, yo iba con la sombrilla porque estaba lloviendo, pero yo me quedé ahí como parada y lo miraba fijamente. Nos separaba como una barda de las canchas de donde se sientan las personas, pero él se da cuenta que yo lo estaba mirando, yo lo miraba como, ¿qué le dio? Y el tipo se quedó callado y se agachó a recoger la gorra y se quedó ahí, pero yo me quedé unos segundos ahí parada como de a ver si es que es verdad que le va a pegar. Pues yo tengo una niña de 9 años, pero en algún momento puede pasar esa situación y pues uno cómo aborda eso, porque también he visto gente insultando a su esposa, ya señoras más grandes, he visto cerca donde dejo mi moto parqueada, hay una pareja que está ahí como cobra moneditas por pues echarle como el ojito a la moto, y la chica se ve que es consumidora, pero ella está mucho más, de alguna manera, como entrada en el tema de la
drogadicción, se ve que el chico, y ella es la que lo golpea a él. Y él la trata de calmar, la gente ya, pues digamos que los ha visto porque ellos permanecen en ese sector y ella le tira unos puños a la cara y patadas y lo empuja a la vía. Y él siempre está ahí y siempre yo veo que la acompaña, pues yo siempre dejo mi moto ahí e incluso pasa gente y la pregunta y él dice, mírala, ya está, salúdenla, no sé qué. Es como si se preocupara porque ella esté ahí, así lo maltrate. Entonces, yo pregunto dentro de lo que todos estos temas que hemos abordado, niños, ancianos, etcétera, este maltrato que está muy presente en nuestra sociedad, lamentablemente, nosotros cómo lo abordamos, cómo no somos indiferentes y podemos aportar algo, pues para que eso de alguna manera se mitigue un poco o de alguna manera esas personas que son vulneradas todo el tiempo, no sé, se empoderen un poco y no permitan, no sigan viviendo en esos ciclos tan terribles que a veces la gente cuando no los ha vivido o no los ve desde el otro lado, dice, le gusta o porque lo permite o porque se aguanta o porque no se va y, y no nos ponemos en los zapatos de las personas porque eso no es fácil. Entonces, nada, profe, era como ese tema, que creo que es importante y pues ese sector creo que no lo tocamos. Gracias. Qué belleza yo hablando con el micrófono apagado. Eh, que lo que decía, lo que les estaba diciendo, es que eh, es un tema muy complejo, es un tema que la gente se hace el de la vista gorda em, y sigue derecho. Ni siquiera llaman al vigilante, ni siquiera llaman a la policía, ni siquiera llaman a... Hay alcaldías, por ejemplo, aquí en algunos municipios que tienen una patrulla, sí, un cuadrante en específico en torno a la protección de la mujer, en este caso. Eh, y no hacen nada, siguen derecho. Se van como con el pesar en la cara y ya. Ya si tienes ese ser aguerrido de quedarte observando, de quedarte y mencionarle, voy a llamar la policía y efectivamente llamas a la policía, al vigilante, comienzas a hacer un escándalo, es una manera de generar protección en la persona o no, porque también es importante decirlo, mm, porque también está el que se enoje más por nosotros intentar defender o terminemos agredidos por intentar defender. O sea, es hacer la observación de todo el entorno y ya es entrar a acompañar desde el punto donde nos sintamos seguros o seguras, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, siendo Sara Arbeláez Patiño, yo, no, pues que Gloria fue muy decente quedándose solo mirando. Mm, em, yo obviamente observaría y haría gestos
en torno a que voy a intervenir de alguna manera, ¿cierto? Sara Arbeláez, pero recuerden, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto, ahí miramos si sigo yo o está ese otro que necesita la ayuda, pero siempre, siempre, siempre llamar a la policía, a los carabineros, como le llaman en Chile, que cada partecita de este mundo tiene una manera de, de abordarlo, ¿cierto? Tienen sus rutas, tienen sus números, eh, tienen pues como cada ruta, ¿cierto? Entonces, ya si la persona queda sola después de ese momento de agresión, pues se hace lo que dice Nati al final, se brindan los números de protección o la acompañamos a la inspección o a la, ¿me llama esto? Sí, a la inspección más cercana a poner el denuncio para que le brinden pues ya como la protección desde la, Dios mío, se me fue la palabra, desde la justicia, desde la policía, desde la ley, ¿cierto? Aunque sabemos que a nivel Colombia es muy complejo, pero es hacer eso, hacer esa ruta a veces inoficiosa, inerte, pero es lo que está en nuestras manos. Mm, y evidentemente buscar alertar a la comunidad. Eso, comisaría de familia, gracias, Miguel. Eh, Alertar a los vecinos y alertar a la comunidad, porque no vamos a decir, a veces el grupo es más fácil todo y no es que vamos a tomar la justicia por sus propias manos, sino que es generarle en cierto modo protección inmediata a esta persona. Pero el deber ser es llamar a la policía, alertar a las personas que cuidan la zona, vigilantes, el cuadrante, eh, se alerta sobre la situación y ya se generaría pues como la alerta. Ya si después de haber hecho todo esto, el victimario se va, pues ya sí miramos si hay que llevarla a un centro de salud, emocionalmente obviamente hay que apoyarla, evidentemente sugerirle que ponga el denuncio. De hecho, va la policía y todo hasta el hospital para poner el denuncio. Y mm, ahí sí yo creo que sería un consejo que no se nos debería escapar. Y es que continúe con el proceso a pesar de todo. Mm, Porque si pasa una vez, vuelve a pasar. Ali, Hola, ¿cómo estás? Me sumo a todos los saludos y a los agradecimientos y voy a acotar acá el asunto de Chile, por ejemplo. En este caso, se va a un centro de salud para constatar lesiones. Generalmente ahí puedes tener acceso a algún policía. Si no está, tú con ese informe vas a la policía, haces la denuncia y se puede pedir incluso a través de fiscalía una orden de alejamiento de la persona, no puede acercarse a 200 metros, está ahí nomás. Pero el problema que se ve también, yo he conocido muchas mujeres en esa situación, a través de mi trabajo con la municipalidad y todo eso, y pasa que las mismas mujeres no continúan con las denuncias porque a veces el hombre la ayuda económicamente, a veces tienen hijos, o ellas tienen miedo, ¿no? Y no se asume, es un asunto social bastante importante porque la mujer no prosigue con los casos, es un gran problema de autoestima
¿ya? Y se hacen campañas a nivel nacional todos los años, se marcha el Día de la Mujer, se ponen zapatos de las mujeres pues, muertas por Ujú. femicidio y todo eso. Entonces, se está haciendo una campaña de educación a través de todos los medios, pero aquí el problema muchas veces somos nosotras mismas que no tomamos acción y no nos defendemos. Entonces, hay casos que yo conozco hasta que terminan en asesinato y el tipo Ujú. queda impune porque no, no se denuncia, los vecinos no avisan, la policía de cierta manera también hace vista gorda porque también están acostumbrados a este tipo de denuncias, se deja de lado. Entonces es un cambio social que hay que tratar a nivel nacional, con todos los estamentos. ¿Mm? Eso. Ali, Ahí sí, Ali, sí, ahí ¿ya sí, terminaste? sí, sí. Terminé, Ah, bajé la bueno, mano. Gracias. ah, bueno, listo. Un abrazo Y, grande. y para acuñar un poco lo que dices, y por eso digo, por eso dije lo último, y es aconsejarle, o sea, ser hasta canzones con que continúe el proceso. Mm, y decirle que si pasa una vez vuelve a pasar. Ya a nivel gubernamental hay bastantes ayudas frente a lo económico, frente a lo psicológico, para acompañar ese proceso, pero hay que ser insistentes. Si la persona no es insistente, eh, se guarda el expediente y adiós. Pues en el deber ser. Por ejemplo, acá en Colombia hay personas con 3 y 4 denuncias, ocurre el feminicidio, van y revisan el expediente, tenía orden de alejamiento, eh, pero la policía no hacía nada, eh, eh, la ley no hacía nada. Entonces, es un tema muy complejo que si uno como ciudadano no se pone al frente, y es intenso porque uno con, por ejemplo, con la justicia colombiana uno tiene que ser intenso, cansón, que todo, que ya cuando uno llegue a la comisaría de familia, a la inspección, a donde tenga que ir, ya lleguen y digan, ay, ya llegó otra vez esta señora, sí, llegó otra vez esta señora porque es que me van a matar, y si me matan es culpa de ustedes, ¿cierto? Lástima que uno tenga que protegerse de esa manera o como ocurre muchas veces, buscar un alivio, no sé, teniendo un taser, un gas pimienta, no sé, de la que tenga dinero, pagarse una escolta, no sé. Entonces toca buscar casi que la justicia por nuestros propios medios. Pero siendo chicos o chicas, eh, el deber ser es denunciar y ojalá ser bien persistentes en el discurso de que continúen como tal con la denuncia. Bueno, Leilani nos dice, considero que hay que tener cuidado con señalar como responsable a la víctima por no denunciar. Hay que tener en cuenta que a veces son situaciones de indefensión aprendida totalmente. Por eso fundamentalmente por eso es fundamental el acompañamiento, absolutamente. De hecho, ya aquí desde la Secretaría de la Mujer se brinda mucho ese apoyo. Tienen como una red que llama constantemente a pues a las mujeres que se acercan a esa secretaría y les realizan llamadas. ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Cómo va el proceso? ¿Volviste a tener contacto con la persona? Eh,
eh, y así se acompaña pues como desde aquí a nivel Medellín, que no sé, no creo que sea a nivel Colombia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Por eso digo que dentro de un discurso ameno y no punitivo frente a esa situación, frente a la persona que está siendo víctima de ese abuso, eh, decirle que al menos ponga la denuncia, ¿cierto? Por más miedo que haya. Eh, y brindarle el acompañamiento o los medios para que pueda defenderse, entre comillas, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, son casos muy, muy difíciles, por lo que decía Ali, porque son económicamente dependientes, porque cómo voy a dejar a los niños sin papá, porque no es que yo sé que él lo hace por amor. Bueno, yo me puedo quedar aquí diciendo mil y un razones por qué no se denuncian este tipo de situaciones, pero también es importante hacerle ver que está haciendo una, una situación compleja porque ya se ha entrado en agresión física y hacerle ver, mira, te está saliendo sangre, te duele físicamente. Mm, yo sé que puede ser complejo, pero eh, hay formas más bonitas de amar, ¿cierto? Eh, Jennifer, Profe, respecto a algo para complementar ahí, algo que tú acabas de decir es muy importante. Por ejemplo, cuando ocurren casos de, digamos, de maltrato, como tú dices, por ejemplo, la policía llegan y los capturan. Es decir, nos capturan lo que es, y lo que aquí de pronto en casa estamos comentando, por ejemplo, los capturan y los jueces por terminación de vencimiento de términos y todo, o sea, ya se les cumple como el tiempo que no hay como tal una ley que los condene como tal, y cogen y ya después los sueltan y pasan por las narices de las personas y hasta se ríen, ah, ya salí de la cárcel, no fue mucho tiempo que estaba allá, porque hace como 3 días, ¿sí? Como 3 días, 4 días, mataron una señora que tenía 3 hijos aquí en sí, creo que en Landazuri, mataron una señora, tenía 3 hijos pequeñitos y ella fue y denunció que el esposo le pegaba, la maltrataba y ya había denunciado que le iban a matar y la mató, en serio la mató hace como 3 días, 4 días más o menos, la mataron en Landazuri. Entonces ahí es donde uno está, lamentablemente la justicia también aquí en Colombia es compleja, porque los hermanos que trabajan en eso, ellos dicen, a veces uno captura a una persona, pero los jueces a veces uno más demora uno capturarlos y al rato ya están liberando. Entonces ahí es como que ya aquí no hay como esa ley de verdad que castigue a esos violadores, a esas personas maltratadoras como tal, no la hay. sí, es muy complejo porque son tantos casos y son tantas cosas que no, aquí no saben cómo a qué atacar primero, o se hacen los de la vista gorda, eh, como los que pasan derecho cuando ven algo significativo en la calle. Entonces, y por eso les digo, uno como ciudadano, como perteneciente a un, a un, se me fue la palabra, em, a un barrio, a un departamento, a un municipio, pues tiene ciertos derechos, ¿cierto? Y a veces nos toca
abogar de manera persistente por ellos. Y es lo que pasa, si uno va y denuncia, y uno va y vuelve y lo denuncia, vea, me llamó 30 veces de la cárcel a decirme que me va a matar, señora, está en la cárcel, no se preocupe. Deje la denuncia, deje la anotación en la denuncia que usted fue y volvió a tal fecha, y volvió a tal fecha, y volvió a tal fecha, y volvió a tal fecha. Porque ya después sí se hace una investigación y se hace el debido proceso a la persona que de pronto no hizo el debido proceso de manera interna y ocurrió el feminicidio, por ejemplo. Aleja, ya te doy la palabra. Dale. Hola, profesora, buenas noches. Bueno, comentar un poco por un caso cercano a mi vivienda de VIF, violencia intrafamiliar. Me tocó presenciar una, un abuso físico y psicológico a una vecina, el cual se escuchaba mucho, varios días estuvo escuchándose como pelea, pero no sabíamos realmente de qué vivienda venía. Hasta que empezamos a averiguar y no sé si graciosamente es la palabra correcta, yo creo que equivocada, era a 2 casas de la mía. Pero como estas casas son tan herméticas, no se ve bien de dónde era la situación. Bueno, yo llegué a la vivienda, golpeé la puerta, ya hablando del tema que es primeros auxilios psicológicos. Llego a la vivienda, toco la puerta, se para el ruido, se para los gritos, pero sí se escucha a un niño llorar. Sigo golpeando la puerta, estuve unos buenos minutos tocando la puerta e insistiendo para que esa persona me abriese. Me abre la puerta, ella con los ojos llorosos, sacona, al lado un niñito de 3, 4 años abrazado a su pierna. Le pregunto qué pasa, que por qué se encuentra así. Y ella me dice, nada, vecina, no pasa nada. Y le digo, ¿puedes hablar? ¿Puedes salir un ratito? ¿Estás sola? No, me dijo, estoy con mi marido. ¿Pero puedes salir un ratito? Conversemos. Me mira hacia adentro y sale con el niño. Sí, vecina. Ok, cuéntame, ¿qué te está pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? No, vecina, solamente discutíamos con el papá de mi hijo. Pero está discutiendo, estás llorando, estás pascona, te está golpeando. Se queda en silencio. Mira, hagamos una cosa. Vamos a ponerle Juanita, ¿ya? Hagamos una cosa, Juanita. Estás con tu niño no tiene por qué presenciar lo que está pasando entre ustedes dos. Mira, yo vivo acá, sí sé vecina dónde vive. ¿Te parece que o me lo frente, le dije, hay una placita, me llevo a tu niño mientras tú terminas de conversar con la persona, con el papá de tu hijo? Si necesitas ayuda, me levantas la mano, me llamas y yo acudo a ti. Ya, vecina, sí, llévese a Pedrito. Ok, Juanita, me llevo a Pedrito. Me llevo a Pedrito, Pedrito, ¿quieres ir a mi casa? Mira, tengo unos perritos, vamos a verlos, vamos a darle comida, no les he dado comida, ¿te tinca acompañarme? Se queda callado. O vamos a la plaza un ratito, tengo una pelota, ¿te tinca ir a jugar? Ya, me dice. Ok, nos fuimos a la plaza a jugar pelota, a conversar, cosas de él, no de lo que está viviendo en su casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en el colegio? ¿Tienes amiguitos? Tratar de tranquilizar un poco el estrés que estaba viviendo en ese momento. Cuando en una de esas me abre la puerta la mamá y me dice, vecina, 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 me grita. Como yo estaba conversando con el niño y estábamos tan entretenidos, me demoré en darme cuenta hasta que la veo y me acerco.
Digo, Pedrito, quédate acá un ratito, voy a ver a tu mamá. De repente quiere agüita y yo tengo agüita en mi casa. No, si en mi casa también hay agua. Sí, pero es que mi agua a veces es más rica. Espérame acá. Ya me dice. Me acerco a la casa de Juanita. Digo, Juanita, ¿qué pasa? Vecina, cometí algo malo. Pero Juanita, dime, no hay problema, cuéntame. Es que mi marido me estaba pegando y yo con algo le pegué en la cabeza. ¿Ya? ¿Y qué pasó con él? Cayó al suelo y no se despierta. No te preocupes, Juanita. Yo tengo un amigo que es carabinero, acá en Chile se le llama así. Lo vamos a llamar, es súper buena onda, no te preocupes, no te va a hacer nada. Y él va a saber qué podemos realizar en este momento. ¿Te tinca? Ya, vecina. Vamos a la placita con tu hijo para que tu hijo te vea, pero sí, lávate la carita y peínate. Arréglate un poquito el pelo. Hace eso y salimos a la plaza. Ya, Juanita, ¿estás segura? ¿Llamamos a carabinero? Sí, ok. Si llamamos a carabinero, tenlo, pero más que presente, que tú vas a tener que ponerle una denuncia. No tienes que contratar lesiones ni poner, no, tú vas a tener que ponerle una denuncia. ¿Qué significa esto, Juanita? Al ponerle tú la denuncia, Carabinero te va a llevar al centro de salud a contratar lesiones, a ver si realmente hubo un maltrato físico. Después de eso, Juanita, tú vas a tener que seguir con el proceso. ¿Qué significa? Que vas a tener que ir a juicio, van a dictar orden de alejamiento el papá de tu hijo, quien es el que sustenta tu vivienda, porque tú no trabajas. ¿Qué significa eso? Que se te van a complicar las cosas. Tú tienes que estar segura de lo que tú vas a hacer. ¿Tú quieres vivir en esta situación o quieres tranquilidad, salud mental sana, que es algo impagable? Donde tú vas a Ujú. estar bien, tu hijo va a estar bien, van a vivir en un lugar donde ya no van a escuchar ni vivir violencia. Sí, vecina, ¿estás segura? Ok. Llamo a mi amigo, que no pertenece al sector de nosotros, pero lo llamo y viene él con otros colegas. Se hace la Ujú. denuncia, se hace todo el proceso, profesora, todo el proceso. El caballero se va de la vivienda, pero resulta que unos meses más tarde, Vuelve. es algo irónico, vuelvo de nuevo a escuchar la misma violencia y procede de la misma vivienda donde habíamos intervenido. Toco la puerta y sale el caballero. Y me empieza a insultar de una manera que usted ni siquiera cree. Yo en mi vida había escuchado esos insultos, en mi vida. Yo ahí hice, wow, esto existía, esta palabra existía. Ok, y le dije, no se preocupe, me puedo llevar a Juanito. No, que él es mi hijo, que él es mi hijo. Ok, le dije yo. Y me sigue insultando y me amenaza. Me amenaza. Ok, le digo, no se preocupe, caballero, me doy la vuelta y llamo yo a Carabinero. Y pongo la denuncia de amenaza con violencia. Esa fue la única manera que se juntaran esas dos denuncias y el caballero fuese llevado a prisión. La señora pescó a su hijo y se regresó al sur del país donde ella pertenecía. Y desde ahí ya no tuve ninguna otra noticia de ella. Sí, lamentablemente pasa, sí pasa en Colombia, pasa en Chile, pasa en TNT también, en todas partes, en familias de escasos recursos, en familias de recursos medios, en familias de recursos altos, en familias de recursos medio altos, siempre se va a ver la violencia en casa, sea mujer a hombre, hombre a mujer, con los niños, con los abuelitos. Y por ejemplo, lo que hizo Aleja está súper bien, es una manera también de brindar un primer auxilio psicológico, evidentemente, porque la chica, de cierto modo, sabía que Aleja estaba ahí para apoyarla en el momento que fuese. Ya el señor pone el límite y si toca tomar decisiones y me retiro,
o continúo con el apoyo, pero está bien acompañar desde esa manera, está bien sugerir que ponga la denuncia y ser obviamente insistentes con el discurso, que es un proceso que se debe llevar a cabo y ser muy constante, muy paciente, porque si no, no se van a ver resultados. Pero sí, lastimosamente estamos en una sociedad em, que no se escucha. Ah, qué susto. Mm, entonces, eh, no sé, como que nos odiamos entre todos, porque no se sabe quién es más violento. Y como que no encuentran otras herramientas para llegar a acuerdos, para tomar decisiones. eh, y bueno, tendremos nosotros un espaciecito en nuestras vidas para brindar el apoyo a alguien que de pronto lo necesite en algún momento de su vida. Que nos quede eso como premisa también, que si vamos a contener a alguien, si vamos a prestar ese primer auxilio emocional o psicológico, eh, pensar que le estamos dando un respiro a esa vida de ese alguien que lo necesita. Bueno, preguntas, dudas, sugerencias, recomendaciones. Mm, Alan, me hacías la pregunta de cuándo se vuelve a dar este diplomado. No tengo fechas eh, claras de cuándo se va a volver a dar. Por eso te paso el número de Mauricio para que él te ayude a salir pues como de esa dudita. Saben que los que se quieran certificar pues van a se comunican también con Mauricio. Creo que el pago a partir de hoy ya la entrega de el certificado se demora un poquito más para que tengan paciencia. Saben que de valores no tengo ni idea, de formas de pago menos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo. Bueno, yo por aquí también les dejo mi contacto por si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues quedo pendiente de cualquiera de ustedes. Yo creo que sí. Dame un segundito, Aleja. Ay, dale, Aleja. Bueno, profesora, yo totalmente llegué y corté mi experiencia ante la violencia. Bueno, más que Ujú. nada, agregar, porque ya nos quedan pocos minutitos para hacer término de esta experiencia tan enriquecedora, el poder captar experiencias también de los compañeros que también, perdón, ayudan bastante en el proceso de intervención, en este caso del PSAPE.
eh, darles las gracias a usted también por su experiencia, por su eh, conocimiento ante las dudas que nosotros hemos tenido. Como dijo una compañera también, las experiencias de otro hace también herramientas de ejercicio para nosotros. Así que darle muchas gracias a todos, en especial a usted, por todas las enseñanzas, el material que nos ha entregado. Feliz yo de haber aceptado ingresar a este diplomado. Nunca lo había hecho. Y más que nada eso. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que en la vida les vaya bien. Espero que este PAP también nos enseñe a poder quizás intervenir en personas de diferentes edades y situaciones. Así que eso, profesora, pero muchas gracias. De acá desde Chile, feliz de haber compartido con usted y con todos mis compañeros. Eso más que nada, profesora. Bueno, no crean que para mí también es muy bonito y muy importante escucharles esas devoluciones sobre el diplomado. Y es como les he dicho, pues uno tiene conocimientos en ciertas cosas y de qué me sirve dejarlo solo para mí, sabiendo que alguien más también les podrá dar un uso a esos conocimientos y quién sabe de una mejor manera por su trabajo, por sus dinámicas personales, por su filosofía de vida, por lo que sea, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de este espacio. Es muy hecho desde lo que es Sara Arbeláez, desde la formación profesional, desde la crianza también. Entonces, ahí también se llevan un pedacito de mí. Con todas estas palabras que pudimos intercambiar en estos 9 días que pasamos juntos a través de una pantalla. Bueno, yo pensé que nos iba a tomar un poquito más de tiempo el análisis de los casos. Eh, de hecho, ha sido uno de los grupos que han resuelto los estudios de caso, los análisis de caso más rápido, porque entendieron el foco muy bien de lo que es un PAP. Es un acompañamiento inicial. Si tengo la oportunidad de echarle un ojito a ese caso porque fue en mi sitio de trabajo, es una familia, es un vecino, es un conocido, ya tendremos la manera de intervenir de una forma diferente. Muchas veces no nos vamos a volver a topar en la vida con esa persona. Por eso les digo, seamos un respiro para el que vamos a decidir intervenir. Listo, porque no sabemos eh, en qué momento vamos a poder salvar la vida emocional de alguien. No todos se van a querer suicidar o matar, ¿cierto? Pero sí pueden tomar la decisión de llevar una vida en medio de la amargura. Entonces, seamos ese airecito, esa burbujita, y permitámosle a ese otro respirar un aire libre de tensión y de amargura. Bueno, creo que ya es hora de irnos a descansar. Miércoles, ombligo de la semana, ya casi se acaba, ya casi vamos para el fin de semana, vamos a descansar. Mm, Ya ahí tienen mi número. No sé si necesitan mi red social. La única que tengo es Instagram. eh, que ya me pondré
juiciosa a nutrir mucho ese espacio. Entonces, mm, para que lo tengan en cuenta, también les comparto las redes sociales en las que la CLEP también nos acompaña. Ahí se las envío para que lo tengan a la mano. Espero tener la oportunidad de topármelos alguna vez en la vida, porque pienso hacer la ruta de América del Sur en moto. Entonces, bueno, ojalá la vida nos junte de alguna manera. Y de hecho, México también está dentro de mi lista de viajes. Entonces, bueno, ojalá nos junte de otra forma la vida.